Amados hermanos en Cristo y miembros de las más de 10.000 iglesias en Corea y alrededor del mundo que están presenciando este servicio a través del satélite, del Internet, de la televisión de señal abierta o de cable, o que lo están escuchando por cintas de audio, por la radio o por cualquier otro medio de comunicación en el mundo entero. Esta es la prédica número 13 de la serie El mensaje de la cruz, y hoy les hablaré de la providencia de Dios oculta en la vestimenta y en la túnica de Jesús. Jesús padeció grandes sufrimientos y fue crucificado para redimir al ser humano de sus pecados. Sufrió el tormento de la cruz, llevó la corona de espinas, fue azotado, fue clavado en sus manos y pies y fue traspasado en un costado. Todo esto no sucedió por casualidad. La providencia de Dios ha estado presente en cada uno de estos episodios. El Señor Jesús fue puesto en un pesebre a fin de ser el pan de vida para dar vida al ser humano que sin Dios es semejante a un animal. Se hizo pobre para enriquecernos. Fue azotado para redimirnos de nuestras enfermedades y llevó una corona de espinas para perdonar los pecados que comete con el pensamiento. Todo este sufrimiento fue necesario para liberarlo de la maldición, producto de la desobediencia de Adán, y redimirlo de sus pecados. Hoy les compartiré la providencia de Dios oculta en las vestiduras del Señor Jesús y por qué fue clavado en sus manos y pies. Espero que, a través de este mensaje, llegue a entender más el inmenso amor del Señor, quien con gozo llevó todos esos sufrimientos por cada uno de nosotros. Oro en el nombre del Señor para que todos lleguen a ser esas perfectas novias del Señor y así puedan consagrar con gozo su vida a Él. Queridos hermanos, Jesús fue brutalmente azotado y le pusieron una corona de espinas de tal manera que todo su cuerpo y rostro se cubrieron de sangre. Luego de eso tuvo que cargar una pesada cruz. Cargó la cruz en la cual lo iban a crucificar y así fue subiendo al Gólgota. Cuando llegó allí, los soldados tomaron sus ropas. La escritura de hoy, en Juan capítulo 19, versículos 23 y 24, menciona: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hermanos, cuando Jesús fue crucificado, le quitaron sus prendas de vestir y su túnica y fue colgado desnudo. El unigénito Hijo del Todopoderoso Dios tuvo que soportar la vergüenza de estar desnudo en frente de aquellos que lo estaban crucificando. La razón por la que Jesús pasó esta vergüenza fue para quitar del hombre toda vergüenza. El Señor soportó todo el desprecio, burla y menosprecio que los pecadores tenían que llevar. Hermano, si un alimento podrido o algo de excremento cae sobre su ropa y huele mal, le pregunto, ¿podría acaso continuar usando esa misma prenda sucia y maloliente? ¡Claro que no! Hasta que no la haya lavado, tendría vergüenza de llevarla puesta. Sin embargo, el pecado es aún más sucio que la basura o la mugre de su ropa. Cuando al principio Adán pecó, al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, se escondió de Dios entre los arbustos. Como había pecado, se sintió avergonzado y trató de esconderse de Dios. Desde entonces, toda la humanidad vivió en pecado.
Y con el paso del tiempo, el ser humano se hundió más y más en la perversidad de la maldad. Incluso ahora, cuando alguien peca y hace lo malo, argumenta que como todos lo hacen, es normal hacerlo. La conciencia del hombre se ha endurecido. Además, hoy estamos viviendo los últimos días en un mundo cada vez más pervertido, más que en ningún otro tiempo. Los que han vivido hace 50 años se horrorizan al ver el mundo de hoy. Los pecados que anteriormente eran considerados tan censurables, hoy en día se cometen a plena luz. Y es porque estos hechos tan vergonzosos que antes ni siquiera se podían imaginar prevalecen en el mundo actual. Pero no importa lo malvada que pueda ser esta generación, todos estos pecados serán revelados bajo la luz de la palabra de Dios. Hermanos, si una habitación está a oscuras, no podrá ver si está sucia, pero si está bien iluminada, podrá claramente ver la suciedad que hay en ella. De la misma forma, si refleja su corazón en la palabra de Dios, que es luz, podrá encontrar ese pecado que hay en su interior y que le causa vergüenza confesarlo. Aquellos que viven en el pecado y en la maldad, manchados por la inmundicia de este mundo, estarán muy avergonzados cuando estén frente al trono de Dios. Sus corazones y acciones serán claramente revelados y no podrán levantar la mirada. Sin embargo, Jesús lo redimió de toda vergüenza que causa el pecado, lo libró del menosprecio y de la burla que debía llevar para que todos los que creen en Él no tengan que vivir jamás llevando esta vergüenza. Génesis capítulo 3, versículo 21 cita: «Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió». Hermanos, para cubrir la vergüenza de Adán y de Eva, quienes habían sido echados fuera del huerto del Edén debido a sus pecados, Dios les hizo vestimentas de pieles y los vistió. De la misma forma, Jesús vino a este mundo y fue crucificado desnudo en la cruz para redimir a los pecadores de toda vergüenza que causa el haber pecado. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, Jesús aconseja a la iglesia de Laodicea lo siguiente, y cita el pasaje: que compre vestiduras blancas para vestirse y que cubra la vergüenza de su desnudez. Hermano, el Señor está advirtiendo a los que son tibios en su fe que santifiquen su corazón y se preparen para recibir al Señor. Espero que todos ustedes estén agradecidos por el amor del Señor, quien llevó la vergüenza por todos los pecadores. Oro en el nombre del Señor para que así lleguen a la santidad y puedan recibir al Señor sin temor ni vergüenza alguna. Querido público, los soldados tomaron las prendas de vestir de Jesús y las dividieron en 4 partes, una para cada soldado, y también la túnica. La túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por eso echaron suertes sobre ella y un soldado la tomó. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué en ese escenario tan dramático y trágico en el que el Señor estaba siendo crucificado, la Biblia menciona con tanto detalle lo que pasó con sus vestiduras? Tal vez piense que es extraño que la Biblia se refiera tan detalladamente al hecho que los soldados dividieron en 4 piezas las vestimentas de Jesús, que se mencione que su túnica era sin costura y tejida en una sola pieza de arriba abajo y que los soldados echaron suertes por ella. Hermano, la Biblia es la esencia misma de la mente y de los pensamientos de Dios. La pregunta es: ¿por qué este pasaje está registrado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento con tanto detalle? Además, la vestimenta de Jesús no era de un material caro ni estaba decorada con joyas. Estaba gastada y manchada con polvo y sangre. Resulta también más que extraño que los soldados romanos dividieran la vestidura y echaran suertes sobre ella. Y algo aún más importante: todo esto fue profetizado en los salmos que habían sido escritos mucho tiempo antes. El Salmo 22, en su versículo 18, menciona: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Asimismo, el pasaje de hoy cita:
Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. En la prédica de hoy vamos a ver cómo se cumplió esta profecía. La Biblia nos muestra la trascendente providencia de Dios implícita en las vestiduras del Señor Jesús, es decir, da a conocer el devenir de la historia de Israel luego del Señor Jesús. Primero, veamos la providencia de Dios en sus vestiduras. Jesús es el Hijo de Dios y el Rey de Israel, el pueblo de Dios. Sus prendas de vestir representan a la nación de Israel y a su pueblo. Ahora bien, debido a que las vestiduras de Jesús fueron divididas en 4, la forma de la prenda desapareció y solo quedó el material, esto es, la tela. Esto quiere decir que el país de Israel sería destruido y perdería su estatus de nación, exactamente como se hizo con la ropa del Señor Jesús al ser dividida en 4 partes. Al igual que los pedazos de tela que quedaron de la vestimenta del Señor, así solo quedó del pueblo judío el nombre de Israel. Los soldados romanos repartiéndose la ropa representan que Israel sería destruida por el imperio romano. Las prendas de vestir fueron divididas en 4. Esto simboliza que el pueblo de Israel sería dispersado en las 4 direcciones, vale decir, serían dispersados por todo el mundo. Hermanos, los judíos están dispersos por toda Rusia y en los países colindantes. Están en Norteamérica, en Latinoamérica, en África y en Europa. Pero no vinieron a Corea. Corea es también un país de una sola raza. Los judíos no vinieron a Corea y ahí también está encerrada la providencia de Dios. De esta forma, la profecía se cumplió en forma completa. En Lucas capítulo 19, versículos 43 y 44, Jesús predijo de Jerusalén: porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermano, tal como lo anunció Jesús, Jerusalén fue sitiada y atacada por el ejército romano al mando del general Tito en el año 70 después de Cristo. El pueblo de Israel luchó contra los romanos, pero finalmente la ciudad fue conquistada y fue totalmente destruida. Y tal como lo señalara: y no dejarán piedra sobre piedra, los soldados romanos destruyeron incluso el templo. De acuerdo a los registros históricos, más de 1 millón de judíos fueron asesinados y muchos de ellos fueron crucificados mientras la ciudad era conquistada. Aquellos que sobrevivieron fueron asimismo dispersados y desde entonces los judíos han sido perseguidos por los gentiles viviendo en diferentes lugares alrededor del mundo. En los 2000 años de sufrimiento, el más trágico y espantoso acontecimiento tuvo lugar por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En un corto periodo de tiempo, más de 6 millones de judíos fueron exterminados solo por ser judíos y fueron ejecutados desnudos. Hermano, cuando los Estados Unidos atacó Irak, casi todo el país fue destruido y, sin embargo, el número de muertos no sobrepasó unos cuantos miles. No obstante, en el caso de los judíos, no siendo una población numerosa, aún así, 6 millones de ellos fueron masacrados. Pueden apreciar entonces la magnitud de ese genocidio. Antes de creer en el Señor, cuando escuchaba de la masacre de los judíos, siempre pensaba que había algo extraño en ello. Generalmente, cuando se ejecutan a criminales, se les permite ponerse ropa limpia. Sin embargo, miles de judíos fueron asesinados desnudos. Luego que comprendí la providencia de Dios encerrada en la cruz, entendí la razón de todo esto. Esta forma de ejecutar a los judíos fue una de las maldiciones que cayó sobre ellos luego que crucificaran desnudo al Señor Jesús.
Aun cuando los que directamente torturaron a Jesús eran soldados romanos, fueron los judíos quienes pidieron hacerlo. Dado que Judea estaba bajo el dominio romano, para ejecutar al Señor tenían que pedir autorización al gobernador enviado por el Imperio Romano. Pilato, el gobernador de Judea, sabía que Jesús era inocente. Por eso no quería sentenciarlo a muerte. No obstante, como los judíos insistían pidiendo la sentencia de muerte, Pilato dijo: «Inocente soy yo de la sangre de este justo», es decir, de Jesús. «Allá vosotros». Pilato dijo: «Inocente soy». La pregunta es, ¿era él realmente inocente? Hermano, Pilato tenía la autoridad para sentenciar o no a muerte, y aún sabiendo que Jesús era inocente, aún así, repito, lo sentenció por la presión de los sacerdotes y de los principales del pueblo judío. Por eso, en primer lugar, la responsabilidad es de los judíos, pero Pilato dijo: «Inocente soy, allá vosotros». Hermanos, Pilato también tuvo una muerte miserable. Si algún día van a Suiza, podrán verlo. Conocerán el lugar donde cuenta la historia. Se suicidó. Como les decía, Pilato quería deslindar su responsabilidad de la muerte de Jesús. Estaba diciendo a los judíos que ellos debían pagar el precio de matar a alguien inocente, a pesar que era él quien ordenaba la sentencia. Sobre esto, Mateo capítulo 27, versículo 25 indica: «Y respondiendo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Y así como lo dijeron los judíos, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, así se produjo una terrible matanza de toda esa generación. Jerusalén fue conquistada por el general romano Tito. Más de 1 millón de judíos murieron, también como lo dijeron, y sobre nuestros hijos, sus descendientes sufrieron el mayor de todos los genocidios conocidos en la historia de la humanidad. Proverbios capítulo 18, versículo 21, menciona: «La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos». Hermanos, la lengua tiene poder para dar vida o muerte. El bienestar o la desgracia dependen de su declaración. Un refrán dice que una palabra vale más que $1.000.000. De acuerdo al poder de su confesión, podrá ser próspero o pobre, podrá ser bendecido o no serlo, podrá tener salud o estar enfermo. Incluso ahora, algunos hermanos, cuando vienen para que ore por ellos, me dicen: «Reverendo, este dolor me está matando». Hermano, si tiene dolor, tan solo diga que tiene dolor. ¿Por qué tiene que decir que ese dolor lo está matando? Solo puede decir que le duele esta o aquella parte del cuerpo. ¿Por qué tiene que decir que se está muriendo de dolor? Por eso el dolor se vuelve más agudo y más fuerte. Siempre debería decir palabras buenas, amables, gratas y de bendición que edifiquen a los demás. Si así lo hace, será bendecido. Pero muchos no lo hacen así. Hermano, por toda palabra de chisme, de mentira, grosera, dicha con mala intención, que pronuncie, la maldición lo seguirá. Le sobrevendrán pruebas en su vida y en su familia. Si llega al nivel del espíritu, en forma natural, hablará solo palabras gentiles y amables. Verá y oirá solo cosas buenas, y no verá ni oirá lo malo. Solo dirá lo que es bueno y edificante para los demás. Así, no pasará por pruebas ni dificultades, y si alguna prueba le sobreviene, será solo para su bendición. Retomando la prédica, aún los judíos recibieron la retribución de lo que declararon. Fueron masacrados desnudos durante la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de haber ejecutado desnudo al Señor Jesús. Como ellos mismos lo declararon: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tuvieron que vivir por mucho tiempo sufriendo grandes persecuciones. En la Biblia podemos ver el precio de la sangre. Cuando Caín mató a su hermano Abel, su sangre clamó a Dios desde la tierra. Hay un precio
por la sangre. La historia de los sufrimientos de los judíos fue representada cuando se dividió la vestimenta de Jesús en 4 partes. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.